El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Quiero compartirles acerca de que, hermano, la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Amén. Así que la perfección espiritual está en la parte continua. La perfección espiritual está en la parte continua de la vida. Dios no nos demanda lo imposible, pero sí nos demanda la perfección. Amén. Y los que hemos nacido de nuevo tenemos que tener una experiencia transformadora, un cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y todo tiene que ser hecho nuevo. Amén. Él hace nuevas todas las cosas. Y hay una historia fascinante de una carta que el apóstol Pablo escribe estando en la cárcel en Roma. Alguien dice por ahí que cada vez que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad decía: ¿dónde está el hotel? Era la cárcel. Y bueno, el apóstol Pablo cuando llega a Roma, pues es encarcelado, y estando ahí, vaya conmigo a Filimón, a la carta a Filimón. Ahí en la mañana, en el servicio de la mañana de las 8, estaba más de un hermano busque y busque. Así que yo le motivo a que lea la Biblia, porque los libros, las cartas más pequeñas son a veces, hermanos, las que más quieren hablarnos. Amén. Ahí yo le ayudo, está entre Génesis y Apocalipsis. Filimón, ahí lo encuentra. Está después de la palabra de Timoteo. Después sigue el libro más tierno de la Biblia, la carta más tierna de la Biblia. ¿Saben cuál es? Tito. Ahí está Filimón. Y está el apóstol Pablo, prisionero en Roma. Antes de leer la carta, son 25 versículos nomás. Antes de leer la carta, quiero hablarles de la historia, de qué se trata, por qué el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir esta carta. Miren qué interesante. Filimón era el patrón, el jefe, ¿verdad?, de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo es el típico creyente, el tipo hombre o mujer que ha venido a los pies de Cristo. Resulta que Onésimo era el esclavo. En ese tiempo se practicaba, bueno, todavía hoy lamentablemente hay algunas partes en el mundo donde se practica la esclavitud. Onésimo era esclavo de Filimón, pero resulta que Onésimo huye de Filimón, se jaló una torta y quién sabe cuántas cosas le habrá robado, y entonces Onésimo huye de Filimón. Allá en Colosas, Filimón era de Colosas, y entonces el apóstol Pablo escribe a Filimón para tratar el problema de Onésimo, su esclavo fugitivo. Y conforme a la ley romana, pues al esclavo que huía se le tenía que castigar con la muerte. Entonces el apóstol Pablo intercede por Onésimo. Cuando Onésimo huye de Filimón y llega a Roma, es encerrado en Roma. A Onésimo lo mandan a la cárcel. Y bueno, los infinitos planes de Dios, porque de verdad, hermanos, que Dios, para cumplir sus divinos propósitos, permite tantas cosas en nuestra vida. Onésimo creyó estar huyendo de Filimón, pero la sorpresa que se lleva es cuando llega y es encarcelado.
¿A quién creen que se iba a topar en la cárcel? Al apóstol Pablo. Ahí estaba el Señor ya esperándolo, hermano. Por eso es que usted y yo no debemos de callar, hermano. Amén. Debemos de hablar de Cristo. ¿Se imagina usted que el apóstol Pablo se hubiera hecho el indiferente ahí en la cárcel, diciendo, no, quién sabe quién será? No, de una vez le habló de Cristo a Onésimo. Onésimo se convierte al Señor. Y resulta que ahí Onésimo contándole toda la historia, ¿verdad? De lo que era su vida, contándole el testimonio. Seguramente ahí en la cárcel al apóstol Pablo se va dando la sorpresa y el propósito de Dios, que Pablo conoce a Filimón. Y entonces empieza una historia fascinante. Dice el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro. Mire qué maravilla la del apóstol Pablo. A pesar de su alta dignidad como apóstol de Jesucristo, prefiere identificarse a sí mismo como prisionero de Jesucristo. ¿Sabe? Encontramos en este primer versículo dos cualidades importantísimas para la vida de un creyente: sencillez y humildad. Sencillez y humildad. ¿Qué sencillez y qué humildad la del apóstol Pablo? No le dice a Filimón en la carta el apóstol Pablo, no le dice el prisionero de Jesucristo. ¿Nota usted qué sencillez, qué humildad la del apóstol? Esas cualidades deben de ser requisitos en nuestras vidas, hermanos, como hijos e hijas de Dios. Amén. Estas son cualidades de un verdadero siervo de Dios. El apóstol Pablo nunca se sintió víctima de las circunstancias. A pesar de lo difícil que eran para Pablo, estas adversidades no eran más que medios de Dios para cumplir sus divinos propósitos. Y entonces él le dice en el versículo 3, gracia y paz a Filimón y a todos los que están ahí en tu casa, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire el amor y la fe de un hombre que de verdad sirve al Señor. Filimón era un hombre que creyente, hermano, que de verdad daba testimonio donde él vivía, en la comunidad donde él estaba. Filimón tenía una iglesia, un GAL, lo que tenemos hoy nosotros como grupos de alcance. Hay algunos hermanos que tienen GAL en sus casas o en casas de otros hermanos. Filimón tenía esta iglesia en su casa, GAL. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios, versículo 4, estamos en el verso 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué importante orar por los que sirven al Señor, amén. Porque oigo, versículo 5, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz. La participación de nuestra fe tiene que ser eficaz, amén. Hermanos, al enemigo no le interesa cuán activamente sea usted. Al enemigo no le preocupa cuán activo es usted espiritualmente, pero sí le preocupa cuán efectivo seamos usted y yo en el Señor. Amén. Así que no se trata de actividad, aunque hay que hacerla. Amén. Pero se trata de efectividad. Tenemos que ser efectivos en el reino de los cielos. Amén. Como dicen por ahí, dar en el blanco. Dios quiere que usted y yo demos en el blanco, seamos más que activos, efectivos. Filimón era un hombre que estaba siendo efectivo en su comunidad. Este testimonio de Filimón es el mismo que deberíamos de tener los creyentes en nuestras comunidades donde vivimos. Así la gente vería, hermano, nuestro amor y unidad y creerían. El apóstol Pablo dice que la fe de Filimón es eficaz. Le dice, he escuchado de tu fe, de tu participación en tu fe, es eficaz, del conocimiento, de todo el bien que está en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo
versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Mire qué maravilloso que el amor que Dios derrama en nosotros debe de manifestarse en servicio a otros, en servicio a los demás. Dios nos ha llamado a su reino, hermano, para que usted y yo seamos serviciales, amén. Para que usted y yo seamos hombres y mujeres de servicio. Todo esto se lo estaba enseñando el apóstol Pablo a Onésimo, porque ahorita vamos a ver más adelante quién era Onésimo antes de convertirse al Señor, más que un esclavo. Verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, le dice el apóstol Pablo a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego en amor. Oiga qué lindo, el apóstol Pablo le hacía una rogativa en amor. Qué manera la del apóstol Pablo, hermanos, para demandar. Prefirió rogar en amor a imponerle a Filemón lo que debía hacer. ¿Saben que el lenguaje del amor es mucho más efectivo, hermanos, que el lenguaje de la imposición? Es difícil resistirse al lenguaje del amor, ¿verdad? Si usted quiere, hermano, que una persona cambie, ámela. Esposa, ¿quiere que su esposo cambie? Ámelo. Esposo, ¿usted quiere que su esposa cambie? Ámela. ¿Quiere que sus hijos cambien? Ámelos. Si usted quiere que una persona cambie, la mejor manera es amándola. Amén. El amor es sorprendente. Y el apóstol Pablo le escribe a Filemón con esa ternura, con ese amor. Te ruego, le dice, por amor. Versículo 9, yo te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Ya que Onésimo había recibido a Cristo y había sido hijo adoptado por el apóstol Pablo, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Oiga, el apóstol Pablo, hermano, aprovechaba el tiempo. Aquí pudiéramos pensar que el apóstol Pablo pudiera estarse quejando, como a veces muchos de nosotros nos quejamos, ¿no? Cuando estamos en diferentes pruebas, cuando las cosas no nos están saliendo. ¿Se imagina lo que es por causa de obedecer a Dios tener que estar en la cárcel? Eso le pasó muchas veces al profeta Jeremías. Jeremías, por obedecerle a Dios, por ir y hacer lo que Dios le mandaba hacer, sufría, tenía que sufrir. Era encarcelado, era abofeteado, le maldecían a Jeremías. Jeremías llegó un momento donde le dijo, no, Señor, yo dejo esto. ¿Le ha pasado a usted cuando dice, yo que extraño, he venido a las cosas de Dios, he venido al Señor y como que todo más bien se me ha puesto al revés, como que todo se ha volcado? Antes que no venía a la iglesia y que no tenía a Dios, neciamente, hermano, pensaría usted que dice la Biblia que no preguntes, que ni digas que los tiempos anteriores eran mejores que estos, porque nunca nada de esto vas a decirlo con sabiduría, sino con necedad. Y el apóstol Pablo no se quejaba estando allá en la cárcel, aprovechaba el tiempo, le sacaba provecho, hermano. Lo que hablábamos hace 8 días, le sacaba provecho a las dificultades, a las adversidades. El apóstol Pablo no se quedó ahí viendo a aquel tipo Onésimo porque si llegó a la cárcel era por algo, ¿verdad? Y no se puso a juzgarlo ni a señalarlo, más bien aprovechó, vio la oportunidad para evangelizar, para traer a uno más a Cristo. Ahora Onésimo, sí, Onésimo era
un fugitivo, un esclavo que no solamente había robado a Filemón, no era solamente un esclavo, sino era una persona inútil, un ladrón. Ahora mire qué maravilloso cómo expresa ahora el apóstol Pablo y habla de Filemón. Filemón, versículo 11, el cual Filemón, el apóstol Pablo le escribe a Filemón diciéndole que Onésimo en otro tiempo, verso 11, fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Notan ustedes la diferencia? Antes, que era Onésimo, un inútil. Ahora conoce a Cristo, se convierte a Cristo. ¿Y qué es ahora? Una persona útil. ¿Notan la diferencia? Esa es, hermano, una vida que ha nacido de nuevo. Bien por Onésimo, quien antes de conocer a Cristo era un inútil, a Filemón, pero que después de aceptar a Cristo como su Salvador llegó a ser útil tanto a Filemón como al apóstol Pablo. Y es que, hermano, la verdadera fe se manifiesta en un cambio, en una manera de vivir, amén, en un esfuerzo constante y consciente por agradar a Dios. Yo creo que los mejores estudiantes, los mejores trabajadores deberían de ser los hijos de Dios, las hijas de Dios. Deberían de ser los mejores en todo. A veces como pareciera como que se convierte al revés. Antes eras una persona esforzada, trabajadora, y ahora vienes a Cristo y como que entras ahí en un confort, en una pasividad. No, tienes que seguirte esforzando en la vida. Tienes que seguir luchando en la vida. La palabra del Señor dice que peleemos la buena batalla de la fe. La fe es una batalla que hay que pelear cada día. Así que este es un buen día para darle una patada a la pereza, a la vagabundería. Dios nos manda a trabajar, hermanos, a esforzarnos, a luchar. Nada es fácil, menos en el camino del Señor, donde dice la palabra de Dios que el camino es estrecho, el camino es angosto, donde usted tiene que ir ahí solito y desmarcarse de tantas cosas. Ahora Onésimo estaba dando frutos de un verdadero arrepentimiento, de una genuina transformación, amén. ¿Qué cambio más extraordinario sucede cuando se recibe a Cristo? Amén. Onésimo, después de haber sido un ladrón y haber sido inútil, dejando a su amo Filemón, encuentra a Cristo en Roma por el apóstol Pablo, amén. Ahora Pablo en la cárcel y Onésimo allá con Filemón, y nunca más llegó Onésimo a ser el mismo. Fue transformado por Cristo. Vea lo que dice la carta: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, Pablo, para que tu favor, versículo 14, no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti Onésimo por algún tiempo, Filemón, para que le recibieses para siempre, y ya no como esclavo. Mire qué maravilloso, hermano. Esta acción de Pablo, la de enviar de vuelta a Onésimo, donde Filemón, no era porque el apóstol defendía esa institución llamada esclavitud, no, y por eso obligó a Onésimo para que volviera donde su amo, bajo esa esclavitud nuevamente. Tampoco era que el apóstol Pablo ya no amaba a Onésimo, más bien dice: yo me gustaría dejármelo, pero no, mejor te lo envío, amén. Ahora, esta acción del apóstol Pablo se explica muy bien a la luz de uno de los principios, iglesia, importantísimos en nuestra vida y en la vida cristiana, y es el principio de la restitución. Yo no sé si usted ha escuchado este principio, pero es un principio, hermano,
porque esto es un deber del nuevo creyente, ir a donde los ofendidos que les causó o le causaron daño, y perdonar y devolver o restituir, aunque sea con trabajo. En el caso de Onésimo, el apóstol Pablo le dijo: Onésimo, vaya, póngase a las órdenes de Filemón, aquí va esta carta, y aunque sea con trabajo, pero usted le va a restituir lo que usted le robó a Filemón. Pero claro, le hace la advertencia a Filemón, le dice: recíbelo no ya como un esclavo, recíbelo más que como un esclavo. Versículo 16 dice: como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mire qué maravilloso. Ahora esto, hermano, es un deber del nuevo creyente, ir y restituir, aunque sea con trabajo, y no hacerse el ruso como muchos se hacen, los rusos, los soviéticos, ¿verdad? Como que, no, ya ahora sí, yo vine a Cristo y ya lo viejo pasó. Sí, ya lo viejo pasó, hermano, pero hay cosas que usted tiene que ir y ponerse en paz. Usted tiene que ir a buscar a las personas, sean familiares o no, a sus enemigos, y ponerse en paz. Onésimo había nacido de nuevo, ahora era una nueva criatura transformada por Dios, amén, como usted y yo. Cuando un pecador se arrepiente genuinamente de su vida de pecado y haya en Cristo el perdón, debe de procurar enmendar hasta donde sea posible los errores que cometió siendo incrédulo. Amén. Y aunque si no dice amén, diga ya. Yo sé, hermano, que esto no es nada fácil, pero hay que hacer el esfuerzo, amén, y el intento para el bienestar de nuestra vida espiritual, para que usted y yo podamos tener una vida espiritual saludable y no tengamos estorbo. Hay personas, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero como que está usted hablando con Dios y usted siente que las oraciones no pasan del techo, dice. No llegan esas oraciones. Es que está viendo estorbo, hermano. Hay gente, hermano, por su manera de vivir, que sus oraciones están siendo estorbadas. Usted no puede venir a la iglesia, hermano. Usted no puede estar en Cristo y enojada con su esposa, enojado con su esposo o con sus hijos o con un vecino. Usted y yo tenemos que estar en paz, amén. El pecado y el pecador nunca podrán burlar los planes soberanos de Dios. Aquí había un propósito de Dios, y este es el trato, hermano, que en el versículo 8 es el trato que debemos de tener para con todos los que están bajo nuestros cuidados. Los creyentes tenemos una deuda de servicio con aquellos que nos guiaron a Cristo. ¿Está usted pagando esa deuda como la iba a pagar Onésimo? Con servicio. ¿Sabe, hermano, que este versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo? Este versículo 17 esta es una maravillosa ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros. Mire usted, siga leyendo, versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, aleluya. ¿No es esto lo que hizo Cristo por nosotros? El Padre que nos recibió como si fuéramos su propio Hijo, aleluya. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes también. O sea, como diciendo, Filemón, perdona a Onésimo, no importa lo que te haya hecho, porque así vas a ser perdonado. No podemos, hermanos, recibir el perdón de Dios si nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Cristo pagó nuestra deuda. ¿Cuántos dicen amén? Cristo pagó, hermano, por nuestros pecados. Cristo pagó nuestra deuda. Mis pecados fueron puestos en su cuenta.
y él fue tratado de la manera que usted y yo deberíamos de haber sido tratados. Qué misericordia la de Dios para con nosotros. Esta historia, hermano, de Onésimo es fascinante. Nos lleva a meditar y a reflexionar cómo usted y yo debemos de vivir. Alguien dijo por ahí que la manera de vivir de una persona confirma o desmiente su creencia. ¿En quién usted ha creído? El apóstol Pablo en una ocasión dijo: yo sé en quién he creído. ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿Cuál es su manera de vivir? ¿Cómo está usted viviendo, hermano? ¿Está usted en el camino del amor? ¿En el camino de la misericordia? ¿En el camino del perdón? ¿En el camino de la restitución? ¿Vive usted los principios que están aquí establecidos en la palabra del Señor? ¿Vive usted lo que es o vive lo que no es? Alguien dijo también que el que no sabe lo que es, vive lo que no es. Dios quiere que usted y yo vivamos como lo que somos. Onésimo realmente tuvo una conversión, nació de nuevo y se empezaron a ver los frutos. Y el primer fruto que se debe de ver en nuestras vidas cuando venimos a Cristo es el de la obediencia, hermano. Y qué lindo cuando usted y yo somos obedientes. ¿Sabe qué hizo Onésimo? Con esa carta se fue inmediatamente. Llegó donde Filemón y su vida había sido transformada y cambiada. En el proceso de la obediencia, cuando usted y yo caminamos en obediencia, cuando usted y yo caminamos en integridad, en fidelidad, nuestra vida va siendo transformada, va siendo parecida a Cristo. Amén. A eso fuimos llamados, a una vida nueva, a una vida de cambio, a una vida de transformación. Usted y mi hermano, usted y yo no podemos seguir siendo los mismos. No podemos estar en deuda con los demás. No es posible, hermano, que usted se haga llamar un hijo, una hija de Dios y no paga lo que debe. ¿Aló? Debemos de vivir lo que Dios nos manda a vivir. Onésimo encontró a Cristo. Quien no vive para servir como Onésimo, no sirve para vivir. Onésimo era un esclavo fugitivo de Filemón. Los creyentes debemos de estar dispuestos, hermanos, a hacer más de lo que se nos pide hacer. Jesucristo dijo: si te piden que vayas 1 milla, ve 2. Esa es la gente del reino, hermano. La gente del reino es gente extraordinaria. No es gente mediocre, inútil, perezosa, no. Es gente esforzada, es gente valiente, es gente luchadora. Amén. En el reino de Dios están los mejores. ¿Se cree usted el mejor? Con humildad, con sencillez, como el apóstol Pablo. Esa era la grandeza del apóstol Pablo, hermano. Como Juan el Bautista, que le dijo: Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Estás tú menguando para que crezca Cristo? Cristo empezó a crecer en la vida de Onésimo. Para que el apóstol Pablo escribiera de esa manera y le dijera a Onésimo: ese es mi hijo, de mis prisiones, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Este te era un inútil, Filemón, pero ahora no solo a ti te va a ser útil, a mí me es útil también. O sea que Onésimo, hermano, era un creyente de verdad. Este tremendo hombre había nacido de nuevo y estaba dando fruto. Como usted y yo debemos de dar fruto y llevar, dice, mucho fruto.
Y si no, dígale al Señor como en San Juan 15, porque el Padre, nuestro Padre es un labrador. Amén. Yo le digo a mi esposa que no me gusta cuando están podando los arbolitos, quedan tan feos. Pero qué necesaria es esa poda, ¿verdad? Para que salgan los renuevos, hermano. ¿Será que tendremos que decirle al Señor en esta semana o en este fin de año: Señor, pódame? No quiero arrugarme, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pódame, Señor, quita lo que tengas que quitar, pero quiero seguir creciendo, Señor. Quiero seguir llevando mucho fruto para ti, Señor. Amén. No se conforme usted con la vida que tiene, hermano. Dele gracias al Señor por la gloria de ayer, pero hay una gloria mayor que viene. Amén. Hay algo nuevo, hay un nuevo amanecer. El Señor dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Hay algo nuevo de Dios para nosotros, pero tenemos que disfrutarlo, tenemos que apercibirnos. El apóstol Pablo se apercibió, hermano. No estaba solamente viendo ahí a un reo entrar a la cárcel, vio a un propósito de Dios, vio a alguien a quien se podía ganar para Cristo. Y fue algo extraordinario cuando Onésimo nace de nuevo y los frutos que empieza a dar. Una conversión genuina, definitivamente la de Onésimo. Siga leyendo usted esta carta, hermano, en su casa. Medite en Onésimo. Dígale: Señor, yo quiero, Señor, de verdad nacer de nuevo, Señor. Probémonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos ha desviado? ¿Qué es lo que te ha estorbado para seguir corriendo, mi hermano, como venías haciéndolo? Yo te motivo en esta mañana, en el nombre de Jesús: termina lo que has empezado, porque el Espíritu Santo es fiel. Él va a completar la obra en usted, hermano, pero estará en usted y en mí a trazar esa obra. Que el Espíritu Santo continúa obrando su perfecta voluntad cada día en mi vida y en tu vida. No le estorbes a Dios. Dile: Señor, yo quiero seguir corriendo la carrera que tengo por delante. Onésimo en obediencia fue, hermano, y empezó a experimentar toda esa transformación que venía. Ahora era aceptado. El Padre nos recibió como a su propio hijo. Aleluya, amén. ¿Se imagina usted a un esclavo entrando a la familia de su amo? Póngase usted a analizar por un momento, usted que trabaja para algún patrón, formando usted parte de la familia de su patrón. Eso es lo que estaba literalmente sucediendo. Onésimo iba a llegar a ser parte de la familia de Filemón. Solo Dios puede hacerlo. Cuanto más un pecador culpable como usted y yo entrando a la familia de Dios. Él nos recibe con amor. Él nos recibe con amor. Él nos ha aceptado. Dice en Efesios capítulo 1 versículo 6: en Él amado. Fuimos aceptados en Él amado. Con amor nos aceptó el Señor. Amén. Hemos venido y hemos estado en Él. ¿Para qué? Para, hermano, llevar una vida nueva. Amén. Verso 20. Con esto voy finalizando. Sí, hermano, le dice el apóstol Pablo a Filemón: tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia. Y yo les digo en esta mañana, el Señor nos ha predicado, el Espíritu Santo nos ha predicado, confiando en que usted y yo obedeceremos. En que usted y yo obedeceremos. No seamos solamente oidores, hermanos, engañándonos a nosotros mismos. Seamos hacedores. Porque ¿de qué aprovechará, hermano, escuchar el mensaje de la palabra del Señor
y seguir siendo los mismos. No se vale. No se vale. Lo que vale es salir de este lugar en una mañana como esta, poniendo en práctica, haciendo lo que el Señor nos manda que hagamos. Amémonos unos a otros, hermanos. Amémonos unos a otros. Vaya, perdone, hermano. Yo sé que quizás no va a ser fácil, pero perdone. El amor cubre multitud de faltas. Y nosotros perdonando es como podemos recibir el perdón de Dios. No antes. No antes. Perdonando es como somos perdonados. Amén. Así podemos recibir lo que el apóstol Pablo escribió acá en el versículo 21, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aleluya. Que tú salgas en esta mañana de este lugar, ojalá en el nombre de Jesús, y así lo creo, haciendo más de lo que el pastor o los pastores aquí les decimos que hagan, hermanos. Hay muchas vidas como Onésimo, huyendo en prisiones, quizás no en una cárcel material, pero sí en cárceles de sus mismas vidas, que necesitan escuchar este mensaje de vida. ¿Qué estás haciendo por tu vecino, hermano? ¿Qué estamos haciendo por nuestros vecinos? ¿Qué reto tenemos, verdad? Obediencia y hacer más de lo que se nos pide hacer. Porque los creyentes debemos estar dispuestos a hacer más de lo que se nos ha pedido. Y yo sé, le dice el apóstol Pablo a Filemón, que tú harás aún más de lo que te digo. Es más, verso 22, vea que pudiéramos decir aprovechado el apóstol Pablo, pero es que no, hermano. Pablo era un hombre de fe. Y en el verso 22 le dice, es más, prepárame también alojamiento a mí, porque yo voy a llegar pronto también por allá. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concebido. O sea, el apóstol Pablo estaba creyendo que por él se estaba orando. Como quizás usted cree que los pastores acá estamos orando por ustedes. Y sí, lo hacemos por ustedes. Orando, qué importante es la oración, hermano. Qué importante es la oración. Porque por las oraciones les será concedida las peticiones. Amén. Te saludo, Epafras, compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, del apóstol Pablo, Señor. Un hombre entregado a ti, Señor. Un hombre que aprovechaba el tiempo. Gracias por la vida, Señor, de Filemón. Un jefe, Señor, un patrón conforme a tu corazón, Señor. Gracias por la vida de Onésimo, Señor. Y por lo que nos enseñas en esta carta, Señor. Queremos, Padre, practicar este principio de la restitución, Señor. E ir, Padre, a donde los ofendidos o los que nos causaron daño, Señor, y perdonar y devolver o restituir aún, Señor, si fuera necesario con trabajo. En el caso de Onésimo, Señor. Padre, porque reconozco que si he nacido de nuevo, Señor, y soy una nueva criatura, transformado por ti, tengo que dar, Señor, el fruto de ese verdadero arrepentimiento.
Si tú, mi amigo, mi amiga que nos visitas por primera vez, estás en este lugar y quieres entregarle tu vida a Cristo como se la entregó Onésimo, esta es la oportunidad que Dios te da. Levanta tu mano si quieres aceptar a Jesucristo. Dios te bendiga. Hay un caballero, mantén tu mano levantada. Si como Onésimo quieres decirle: Cristo, quiero que entres a mi vida. Ya hay otra mano levantada. Gloria al Señor. Aquí hay otra. Iglesia. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, y sus invitados.